¿Cuál debe ser entonces el papel del sanitario en informarle correctamente? Porque también aquí entra un poco en contradicción o choca un poco con el tema de la confidencialidad también. Claro, cuando es un profesional sanitario, el grado de información que le va a llegar a ese paciente es cualitativamente muy superior a cuando es alguien ajeno a la profesión sanitaria, ya sea enfermería, ya sea medicina, ya sea farmacia, el que esté aplicando un tratamiento complementario, la información que le va a llegar, cabe esperar que sea de mucha mejor calidad, porque es un profesional que está legitimado. Otra cosa es cuando es alguien ajeno totalmente a la profesión sanitaria, el que está aplicando esa terapia. Entonces, para mí, apenas tiene garantías, ¿no? En fin. Yo creo que efectivamente eso es lo que tenemos que perseguir como profesionales sanitarios. Debemos intentar garantizar la seguridad del paciente. ¿Cómo? Pues que las personas que dan este tipo de tratamientos complementarios y terapias alternativas tengan una formación reglada y una titulación académica que avale el desempeño de esas terapias. Y es cierto que lo que comenta, ¿no? Si una persona que no tiene una formación sanitaria de ningún tipo hace un cursillo de 30 horas y se pone a hacer masajes y tal, pues puede haber una lesión del paciente de una forma muy clara. Eso es lo que debemos intentar evitar, ¿no? De tal manera que las profesiones, efectivamente unidas, tenemos que ver que los profesionales que dan estas terapias sean profesionales, formados académicamente y tengan una titulación académica. En nuestro país están perfectamente reguladas todas las profesiones y que sean profesionales los que puedan ejercer estas terapias alternativas. Yo creo que eso es una garantía y efectivamente garantía de que el tratamiento que se va a dar va a ser más eficaz y siempre, desde luego, informando claramente beneficios, riesgos, con evidencia mayor o menor. La evidencia, evidentemente, pues va a ser variable, o simplemente puedes también plantearlo como un tema de mejora de la situación relacionada, pues un poco, como decía antes, ¿no? Ansiedad, estrés, que hay muchas técnicas que hacen ese tipo de mejoras al paciente y son efectivas. Es decir, realmente, si un paciente que va... yo estuve de director en Puerta de Hierro y allí tuvimos una experiencia durante 4 años muy interesante. Era Reiki, lo que se daba al paciente en las salas de hospital de día oncológico, es decir, el paciente llegaba para administrarse o que le administráramos el tratamiento de la quimioterapia y bien previo al tratamiento o posterior al tratamiento se hacía una sesión de Reiki. Era voluntario, era gratuito, era una alternativa, un tratamiento complementario. La evaluación que hicimos durante ese periodo, la satisfacción del paciente superaba el 90%. Y la gente decía que tenía una reducción del estrés, que se sentía mejor, que se sentía con más fuerza para recibir esos tratamientos. Estupendo, evidentemente. Entiendo que el problema surge cuando una sesión de Reiki se convierte en sustituta, por decirlo así. Exactamente, ese es el problema. Ese es el problema. Me gustaría también, ¿qué opinan de la propuesta de que los propios sanitarios sean también los que denuncien, los que lleven tanto al colegio? Ahora mismo dentro del código deontológico ya se recoge, pero que puedan ir un paso más allá y denuncien a otros colegas que hayan practicado terapias que son calificadas como pseudociencias dentro de ese abanico grande, como veíamos antes. Bueno, no, yo lo que diría es que lo que se debe perseguir no es la aplicación de estas terapias complementarias. Yo creo que no se debe perseguir esa aplicación. Se debe perseguir o que la aplica quien no debe, un poco lo que hemos comentado, que sea un profesional sanitario, que esté legitimado al menos, o que se haga con mala intención o produciendo un daño. O sea, yo creo que el paciente puede recurrir a esas terapias como complementos, si está bien informado puede hacerlo, y un profesional puede administrárselas, pero informándole perfectamente, sin mala intención y no produciéndole daño. Es eso lo que se debe perseguir, no la aplicación de la terapia con más o menos evidencia que exista, sino el que le produzca un daño o el que se haga con mala intención. Eso es lo que se debe perseguir. ¿Por daño nos referimos únicamente a daño físico o también daño económico, por ejemplo?
Bueno, pues sí, también tiene razón, cualquier daño que se produzca. Esto es como, y perdonar que insista, es como los malos tratos, ¿no? Ahora, un profesional sanitario, si llega alguien y sospecha que ha tenido un maltrato, está obligado a denunciar, al menos a llamar la atención sobre ese caso. Aquí yo creo que se debería aplicar lo mismo, o sea, quien ve un daño, ya sea de cualquier tipo, debe ponerlo en conocimiento del órgano regulador que exista, pero no la aplicación de la terapia, sino el daño producido o la mala intención. Sí, completamente de acuerdo con José Luis en que lo que hay que perseguir y lo que podemos pedir a los profesionales sanitarios es que denuncien los casos de daños comprobados, insisto una vez más, lo hemos debatido en la mesa, tanto por activa como por pasiva del uso de estas terapias. Deben de denunciar también aquellos casos, si conocen una persona, como ha sido un caso, ¿no?, conocido, que ha sido precisamente su padre, creo recordar, el impulsor de la Asociación contra las Terapias Pseudocientíficas, pues el caso de un médico que desvió, médico que no era médico, pero que su publicidad hacía ver como que era médico, desvió un tratamiento antineoplásico de un joven hacia unas terapias que no tenían ninguna evidencia científica y desgraciadamente el joven falleció. Por tanto, yo creo que deben de perseguir y denunciar los casos de daño por activa o por pasiva, pero no el uso de las terapias per se, ni siquiera cuando se hacen, te he entendido, José Luis, fuera de entornos sanitarios, porque sería algo así como pedir a los médicos que hagan de policías municipales para denunciar que se están haciendo, pues no sé, infiltraciones o acupunturas en centros de piercing que no tienen ninguna, por decir, uno solo de los casos, ¿no? Yo creo que el problema de la proposición de Ciudadanos en el Congreso comete dos errores. Uno es que pide efectivamente a los médicos, a los profesionales sanitarios, que denuncien los casos de prácticas que pudieran producir daño y no aquellos en los cuales se produce daño. Y segundo, pone el foco de todo este problema que estamos debatiendo y que es tan multidimensional y que requiere intervenciones de todas las administraciones, de los colegios profesionales, de los profesionales, de usuarios, ayuntamientos, etcétera, etcétera, pone el foco en los profesionales sanitarios, y los profesionales sanitarios yo creo que bastante tienen con hacer una buena medicina, una buena farmacia o enfermería, como para además tener que hacer unas funciones que sinceramente creo que no le corresponden. Permitirme que comente, a mí sin embargo me gusta que exista un proyecto de ley, porque lo que hace es entrar en un debate y se podrán hacer esas matizaciones, pero tiene que haber un proyecto de ley para que se entre en debate y se hagan esas matizaciones. Entonces me parece que es un buen paso el que da Ciudadanos en ese sentido. Estoy absolutamente de acuerdo con el argumento de que lo que se debe perseguir es el daño, no la sospecha de que pueda producir daño, sino que produzca el daño, pero sí que creo que el profesional sanitario, como parte de su labor, está la de denunciar a aquella que se le presente delante, no que él la persiga, pero si a mí se me presenta, igual que otro daño, como era por ejemplo el de los malos tratos, si a mí se me presenta ese daño, yo debo denunciarle. No lo voy a perseguir, no lo voy a buscar, tengo mis labores, mis otras labores, pero si se me presenta, tengo que denunciarlo. Yo creo que en esos dos conceptos a los pacientes nos sentiríamos mejor salvaguardados si se lleva a cabo. Me parece interesante lo que ha comentado antes Jesús María sobre, en otros países, el hecho de que los colegios profesionales hagan públicos casos de mala praxis. Quería preguntarle precisamente a... Nosotros, efectivamente, como órgano regulador de la profesión, en el caso de que haya una mala praxis de alguno de nuestros colegiados, evidentemente aparece el expediente disciplinario, sanción, el motivo por el que se ha producido esa sanción y expediente, y eso se notifica a todos los colegios de España. Incluso tenemos
la red europea, el IMI, que llamamos, que evidentemente lo comunicamos a toda Europa. De momento está en Europa, a ver si pues, luego llega la extensión al resto del mundo, pero sí que notificaríamos automáticamente una situación de mala praxis de cualquier colegiado enfermero a nivel europeo. Por lo tanto, si aquí ha cometido un daño o una mala praxis relacionado con el cuidado, con una pseudociencia o terapia alternativa, eso automáticamente estaría registrado y sería comunicado a todos los colegios, de tal manera que una persona que quiera ser contratada en una administración pública, pues rápidamente saltaría de que esa persona tiene ese expediente a nivel europeo. A nivel privado, pues eso ya es un tema más complejo, ¿no? Pero desde luego a nivel público no podría trabajar. ¿Y el ciudadano de a pie tiene acceso a esos...? El ciudadano de a pie tendría también acceso a ello. De hecho, nosotros como colegio profesional, velando por esa seguridad del paciente, el paciente tiene a su disposición también la posibilidad de ver las personas que están sancionadas. No está abierto, eso no aparece en los sancionados, pero si un ciudadano pide al colegio una información relacionada conmigo, tiene derecho a saber si efectivamente yo estoy en activo, he tenido expediente o no lo he tenido. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Les voy a pedir una última conclusión. Empezamos el turno al revés del inicio. Bueno, pues creo que ha sido muy productivo el debate, fundamentalmente protección de la seguridad del paciente cuando nos enfrentamos a estas terapias que no tienen evidencia científica o es escasa. Segundo, información al ciudadano, al paciente sobre qué es lo que puede esperar. Tercero, mucho mejor que este tipo de terapias naturales o no convencionales se den en entornos sanitarios, donde haya profesionales sanitarios que saben cuándo y cómo aplicarlas. Y el último, colaboración de todas las administraciones y de los colegios profesionales y las asociaciones de pacientes para perseguir el fraude, la malpraxis y el intrusismo. Yo ratificando cada uno de los puntos que ha comentado Jesús, los ratificaría todos, pero por no repetirme sí que añadiría un par de ellos más, que sería siempre al final el derecho a la elección de la terapia de un paciente bien informado, y luego yo sí pondría un acento en que la legislación sí que cuide a ese paciente ante el riesgo que pueda tener por una mala praxis o tal. O sea, yo sí abogaría porque se llegue a legislar, no tanto la aplicación, quizás también, pero la aplicación por parte de un profesional, a legislar cómo actuar ante un daño objetivable de esta terapia como de cualquier otra, vamos, realmente. Yo, para cerrar, definiría en vez de pseudociencia terapias complementarias o alternativas que sean ofertadas por profesionales sanitarios, profesionales de la salud, y que demos siempre una información clara al paciente de riesgos y de beneficios, de tal manera que el paciente pueda elegir de forma libre si esa alternativa le es útil o no le es útil. Es decir, creo que eso sería un poco el resumen de la actuación a nivel de los profesionales sanitarios. Estupendo. Pues muchísimas gracias a los tres por participar en el debate y a ustedes pues nos vemos en un próximo debate de Sanitaria 2000. Muchas gracias. Hasta luego.